Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Junuen Gómez Paredes y voy a tener el gusto de ser su asesora en esta materia de Derecho Individual del Trabajo. Voy a comenzar porque he preparado un material para ustedes. De cualquier manera, me parece que queda grabado y después podrán accesar a esta información, podrán ver la grabación, pero sí quisiera comenzar porque temo que no nos dé tiempo. Ojalá que en unos minutos más pueda conectarse alguien más conmigo para pues poder aclarar algunas dudas o preguntas que llegaran a tener. ¿Ok? Bien, vamos a comenzar entonces. Em, Nuestra primera unidad habla sobre los antecedentes del derecho laboral en México y pues bueno, retomaremos desde la colonia, ¿no? La colonia, podemos hablar de las leyes de Indias, que precisamente buscaban proteger a los aborígenes americanos. En estas leyes se encuentran algunas disposiciones de mucho interés para el derecho del trabajo, asegurar a los indios la percepción efectiva de su salario, la jornada de trabajo, el salario mínimo y la prohibición de las tiendas de raya. Em, y bueno, aquí quisiera hacer una pausa, perdón, entré de lleno, pero el derecho del trabajo o el derecho laboral realmente surge aquí en nuestro país por esa necesidad de libertad, ¿no? Anteriormente, pues fuimos esclavos, realmente fuimos descubiertos por los españoles, nuestro país fue descubierto por los españoles y como tal, pues querían o pretendían que fuéramos parte de una colonia española. Y pues bueno, en ese entonces, en esa época precisamente de la colonia, pues a los indígenas, a los indígenas, perdón, a los aborígenes, se les veía como un objeto, como esclavos. Tenían realmente cuestiones muy inhumanas en cuanto a labores que ellos realizaban y que pues prácticamente eran sus propias tierras. Entonces, a raíz de todo esto, que es lo que vamos a comentar ahorita en estos antecedentes, a raíz de todo esto, pues surge esa evolución precisamente del derecho laboral, aportando pues ciertas normas, ciertas leyes que regulen precisamente lo que es el salario, lo que son ciertas prestaciones, lo que son las jornadas de trabajo, lo que es el trato incluso también que se le debe de dar al trabajador. Y bueno, todo eso recae ahora, hoy en día, en nuestra Ley Federal del Trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, quería comenzar, perdón, con este preámbulo y pues dentro de los antecedentes de este derecho laboral, pues el primero de ellos lo encontramos entonces en las leyes de Indias en la época de la colonia, donde pues se protegía precisamente a los indios, ¿no? Después viene el México independiente. Con Ignacio Ramírez, por ejemplo, se evitaba la miseria y el dolor de los trabajadores, que estos recibieran un salario justo y también se buscó la participación de los beneficios de la producción, que fue un antecedente del PTU, que vamos a ver también más adelante. Después Vallarta comenzó o comentó, perdón, que la industria prácticamente aquí en nuestro país pues estaba en pañales, por eso como que rechazó la idea de Ignacio Ramírez. Decía que si se protegía al trabajador, pues estaba arruinando la industria, porque prácticamente la industria iba evolucionando, perdón, y tendría que dársele mayor auge a la industria y proteger a la industria y no al trabajador. Esa era la idea de Vallarta. Pero entonces llega Miguel Hidalgo precisamente y comienza esta guerra de independencia contra la corona española. ¿Para qué? Para convertirse precisamente en este México independiente, ¿no? Hay dos antecedentes de huelgas muy importantes que también marcaron una cuestión interesante en materia laboral y que pues es de relevancia comentar, ¿no? Como lo que es la huelga de Cananea, en donde los trabajadores exigían mejores salarios y la supresión de los privilegios otorgados de los norteamericanos por parte de la empresa donde laboraban. Sin embargo, pues esta guerra, como toda cuestión social que causa eco, pues ¡pum!, se aplasta, ¿no? Con lujo de violencia, con la intervención de tropas, perdón, norteamericanas y ¡pum!, se acabó el problema. Después viene la huelga de Río Blanco. Esta fue originada por trabajadores de la industria textil en Puebla, quienes pues se declararon en huelga, perdón,
tras la imposición de un reglamento de la fábrica que pasaba por encima de sus libertades y su dignidad. Entonces, esta huelga, pues bueno, no tuvo resultados relevantes. ¿Por qué? Porque los trabajadores de la industria decretaron un paro general y entonces el presidente Porfirio Díaz, lejos de ayudar este conflicto ante la presión de estos trabajadores, pues bueno, lo que hizo fue apoyar a los empresarios y únicamente accedió a prohibir el trabajo a los menores de 7 años. Es un tabú también hablar de este personaje, ¿no? Porfirio Díaz. Después vino una época que se dio en la Revolución Mexicana, en donde existían numerosos latifundios y se utilizaban las tiendas de raya, que se acuerdan que desde la colonia quedamos que se iban a prohibir. Pues no es cierto, siguieron o continuaron en nuestro país hasta la Revolución Mexicana y esta consistía en pagar los salarios a los trabajadores en mercancía, la cual era propiedad del latifundista. Este sistema conseguía que los trabajadores adquirieran tal cantidad de crédito que quedaban endeudados de por vida. Esto poco a poco fue hartando a la población, haciendo que se les levantaran, perdón, en armas. Entonces, en esa época de la revolución, existían estos latifundios que eran como haciendas enormes, con muchos trabajadores, en donde les pagaban con esa tienda de raya que hagan de cuenta que si querían ropa, le daban ropa. Pero si esa ropa costaba 5 pesos, se la cobraban en 500 pesos y después también le daban comida y le daban techo y le daban medicinas y todo lo que el trabajador necesitaba, pero se los iban anotando en una libretita. Y bueno, cuando el trabajador quería libertad o quería irse o cambiarse de patrón o qué sé yo, le decían, ah, sí, ok, te vas a ir, pero mira, págame lo que me debes. Y sus cuentas eran prácticamente impagables, así que pues se quedaban ahí de esclavos de por vida, ¿no? Entonces, bueno, surge esta evolución en el artículo 123 constitucional, en donde pues surge de manera conjunta con la Constitución creada en 1917 y tuvo ciertas reformas en 1930, en 1970, en 1980, todavía tuvo una última reforma por los derechos humanos en 2008, por ahí así, pero bueno, este artículo 123 se divide en dos apartados. El apartado A, que se va a encargar de regular la relación laboral entre los trabajadores y los patrones de manera general, y el apartado B va a regular la relación específica entre el Estado y entre sus trabajadores. ¿Sí? Bueno, también hablaremos de las fuentes del derecho laboral en México. Tenemos las fuentes formales y las fuentes reales. Del lado de las fuentes formales tenemos lo que es la ley, la costumbre, la jurisprudencia, los principios generales del derecho. Y bueno, comentario de que sobre la ley está la costumbre e inclusive la jurisprudencia cuando otorgan aún mayores beneficios para los trabajadores. Ahora, las fuentes reales del derecho laboral serán la justicia, la equidad, las necesidades de los trabajadores, las aspiraciones obreras y las necesidades de los patrones o de los empleados, ¿ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer dentro del producto número 1, que es la primera actividad después de toda esta información que hemos compartido? Bueno, nuestra materia es 100% teórica, ustedes lo saben, entonces lo que tendremos que hacer es ciertos resúmenes, cuestionarios, mapas mentales, etcétera. Entonces, para este primer producto, ustedes pueden utilizar lo que ustedes quieran, ya sea... no sé, ya sea un resumen, ya sea un cuadro comparativo, una infografía, un mapa mental, un esquema, lo que ustedes quieran. Entonces, apoyados de la lectura o de las lecturas que hayan realizado de la unidad 1, que en resumen es toda esta información que les acabo de compartir, van a tocar los puntos más finos, harán un resumen y bueno, lo elaborarán en cualquiera de las herramientas que les acabo de mencionar. ¿De acuerdo? Eso es para producto número 1. Vámonos con la siguiente unidad o con el siguiente tema, hablando precisamente de los sujetos del derecho. Los sujetos del derecho del trabajo. Los sujetos del derecho del trabajo, perdón, ¿quiénes son? Vámonos
por orden, ¿no? Por orden de importancia, así lo veo yo. Comenzamos con el trabajador ordinario, pues que es aquella persona que está en la parte obrera, ¿no? La que hace la talacha, vamos a llamarlo así. El trabajador de confianza, pues será, vamos a llamarlo de manera coloquial y con la finalidad de arrancar una sonrisa de su rostro, será nuestro godín. Ese será el trabajador de confianza, no el que llega temprano y se va tarde, o el que a veces se va tarde, temprano también, llega tarde y se va temprano, pero tiene que recuperar el tiempo, o se queda horas extras, pero porque es de confianza. Ujú. Ese será el trabajador de confianza. Regularmente aquí en México son los puestos gerenciales, ¿no? O de los puestos medios administrativos hacia arriba, les llaman trabajador de confianza para quitarle ciertas prestaciones, pero les dan palmadita en la espalda diciendo, eres de confianza. Genial. Viene el patrón. El patrón, ¿quién será? Pues bueno, será el mandamás, ¿no? El que regularmente llega 2, 3 veces de visita y no pasa nada, ¿no? El representante patronal puede ser un CEO, por ejemplo, que estará a la orden del patrón y bueno, hará que todo funcione sin que el patrón tenga que estar ahí. Sí, el patrón lo único que quiere es enriquecerse, el patrón únicamente verá por su beneficio, que su beneficio siempre serán las ganancias o las utilidades, ¿de acuerdo? Viene un intermediario puede ser, no sé si han escuchado ustedes hablar de Manpower, que son empresas que se encargan de contratar personal y de colocarlo en una empresa en específico. Estos serían los intermediarios que no tienen que ver con la relación directa con el trabajador, pero que serán ese puentecito o ese pequeño vínculo de que yo contrato a Juan para que Juan le trabaje a Sears. Ese es el intermediario. La empresa, pues bueno, será el lugar de trabajo en donde debidamente acudirán los trabajadores en un horario correspondiente, tendrán un salario o un horario específico, ciertas actividades, prestaciones, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la diferencia entre un establecimiento? Bueno, el establecimiento es que, pues bueno, será un changarrito, ¿no? Será un lugar en donde estará la función principal de un negocio, de una actividad. La asociación, pues será ya un conjunto de profesionistas o de profesionales en una rama en específico. Yo, por ejemplo, tengo también la carrera de contabilidad, pues elegí la Asociación del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, donde es un gremio de profesionistas en una materia en específica y bueno, son ese tipo de asociaciones, ¿no? Su finalidad no es lucrativa, su finalidad nada más es de apoyo a la sociedad. Sí, esa sería la diferencia, por ejemplo, entre una empresa y una asociación, que la empresa sí tiene un fin de lucro, la asociación no. Para el producto número 2, lo que nosotros tendremos que hacer es contestar un cuestionario que nos van a hacer específicamente sobre los sujetos del derecho del trabajo. Eh, Continuamos con nuestras materias y en la tercera unidad hablaremos del contrato de trabajo. ¿Qué será ese contrato de trabajo? Va a ser el acuerdo entre el trabajador y el empresario por el que se van a establecer los aspectos más relevantes de la relación laboral. Un contrato de trabajo es importantísimo, aunque a veces no le damos la importancia de vida. Este contrato de trabajo nos va a designar cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones, cuáles son nuestras funciones. Nos dirán también nuestro salario, por cuánto tiempo estamos contratados, en fin. Entonces, este contrato de trabajo es fundamental, es un respaldo tanto para el trabajador como para el patrón, en donde ambos podrán obligarse en cierta medida cuando uno de los dos no esté cumpliendo, pues bueno, obligarse a cumplir lo establecido dentro de ese contrato laboral, ¿sí? Em, este contrato de trabajo entonces dará pauta a esa relación laboral que tendrán el trabajador y el empleado, el trabajador, perdón, y el patrón. Entonces, hay ciertos conceptos muy importantes dentro de la Ley Federal del Trabajo que se relacionan precisamente con esto. Por ejemplo, ¿qué es el trabajador? Pues el trabajador, según el artículo 8, va a ser la persona física que presta a otra física, ya sea física o moral, un trabajo personal subordinado. Y para hablar de un trabajo personal subordinado, tenemos que hacer ahí un énfasis y será el periodo de tiempo en donde una persona va a realizar por sus propias manos un trabajo que le fue asignado en un horario establecido. Ajá, tendrá una jornada laboral. Ese será el trabajador. El patrón será
la persona física o moral que va a utilizar los servicios de uno o varios trabajadores. El intermediario será la persona que contrata o que interviene en la contratación de otra u otras para prestar los servicios, y la empresa o el establecimiento será la empresa, la unidad económica o de producción de distribución de bienes o servicios, y establecimiento la unidad técnica que como sucursal, agencia u otra sea parte integrante y contribuya a la realización de los fines de la empresa. Les quise comentar esto que vimos en el slide anterior, pero bueno, ya está definido de manera formal, vamos a llamarlo así, ¿no? Pero a grosso modo más o menos se los dije de esta manera. Está también la relación de trabajo, que va a ser cualquier acto que le dé origen a la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. El contrato individual del trabajo será cualquiera que sea su forma de denominación, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. ¿Sí? Y bueno, esto es lo importante. Entonces, en el producto número 3, lo que ustedes tendrán que hacer es tendrán que dar lectura a esta información que yo les he resumido, y van a realizar una tabla comparativa de las características de los elementos y los tipos del contrato del derecho de la relación laboral, ¿vale? Eso es lo que van a tener ustedes que hacer. Continuando con los temas, hablaremos, por ejemplo, de la estabilidad en el trabajo. Aquí por cuestiones de tiempo, bueno, pues nada más les voy a mencionar los artículos para ya no irnos específicamente a ellos. eh, pero bueno, dentro de lo que es la duración de las relaciones de trabajo, lo tenemos del artículo 36 al 40, es donde se tocan estos temas, y pues nos hablan de las jornadas, ¿no? La diurna, la nocturna, perdón, la mixta. No es cierto, estos son otros artículos, perdón. En la duración de las relaciones de trabajo nos establece cuál es el periodo de tiempo que tienen que estar un trabajador bajo los servicios de un patrón, y también establece el vínculo, cómo se da este vínculo de la relación laboral y las obligaciones que tendrán, ¿no? En la suspensión temporal de la relación de trabajo está contempladas en el 42 y en el 43 de la Ley Federal del Trabajo. Ujú. Perdón, se me fue el audio. Estoy hable y no me había dado cuenta que no tengo audio. Perdón. Otra vez, me quedé, no sé dónde me quedé. Bueno, duración de las relaciones de trabajo está contemplada del 35 al 40, y aquí establece, por ejemplo, que la relación podrá ser por obra determinada, por tiempo determinado. Bueno, es lo importante de esto, ¿no? ¿Cómo va a ser esa relación? Las obligaciones, les decía yo, y la suspensión temporal del trabajo se contempla dentro del 42 y 43 de la Ley Federal del Trabajo también. Aquí establece las causas de suspensión temporal, por ejemplo, por enfermedad contagiosa del trabajador, por alguna incapacidad temporal, etcétera, etcétera, ¿no? La rescisión de la relación de trabajo, pues aquí establece cuando el trabajador, por ejemplo, o el patrón podrán rescindir esa relación de trabajo sin responsabilidad para alguno de ambos, ¿no? O de los dos. También, ¿cuándo será responsabilidad del patrón? ¿Cuándo será responsabilidad del trabajador? Por ejemplo, llegar en estado de ebriedad, causar ahí algún accidente, etcétera, etcétera, ¿no? Viene dentro de estos artículos. Después también la terminación de la relación de trabajo. Esto está contemplado entre el 53 y el 55 de la Ley Federal del Trabajo, y establece precisamente cuáles son esas causas de terminación de la relación de trabajo, que puede ser por mutuo consentimiento de las partes, por muerte del trabajador o porque termine una obra determinada, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que prácticamente se menciona en estos artículos. En el producto número 4, ustedes tendrán que participar ahora en un foro.
en un foro colaborativo y tendrán que dar su aportación respecto a la estabilidad laboral que se presenta aquí en nuestro país, aquí en México, ¿no? ¿Qué opinan ustedes sobre esa estabilidad laboral? ¿Vale? Bueno, eso sería en este producto. Ahora, hablaremos de las condiciones de trabajo. Ujú. Dentro de las condiciones de trabajo, pues nosotros tenemos que tomar, por supuesto, en consideración primero que nada lo que es el salario. El salario está dentro o contemplado dentro de los artículos 82 al 89 de la Ley Federal de Trabajo. Nos dirán que, bueno, el salario será esa retribución que debe de pagar el patrón al trabajador por su trabajo, está en el 82. Este salario, pues, puede ser por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión o a precio alzado, ¿no? Son las tres tipos de salario que puede existir. Todo esto le digo que esté en estos artículos, ¿no? También la parte del salario diario integrado, que este salario diario integrado, cómo se integra, que es con la antigüedad del trabajador y, bueno, otras cuestiones. Y esta parte del salario diario integrado es lo que juega, por ejemplo, para efectos del seguro social. Ujú. Una cosa es nuestro salario base y, bueno, nuestro salario, y la otra es nuestro salario diario integrado o salario base de cotización, también así se le denomina. También tenemos principios de igualdad de salarios, en donde establece que a trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder un salario igual. Es decir, a trabajo igual, salario igual. El aguinaldo anual se debe de pagar antes del 20 de diciembre y equivale a 15 días de salario, en parte proporcional, y el salario pagado a una semana, trabajo material, y a 15 días para los demás trabajadores. Para el trabajo material, ok. El producto 5 tendrán que hacer una infografía de estas condiciones de trabajo, ¿vale? Ok, vamos con la jornada de trabajo. La jornada de trabajo será ese tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo. Esto está del 58 al 68. Ahí podrán ustedes encontrar todo lo referente a esta jornada del trabajo. Del 58 al 68 de Ley Federal de Trabajo. Veremos que hay tres tipos de jornadas, se los dije hace un momento por error, que es diurna, nocturna y mixta. También que existen las jornadas extraordinarias que deben contar con el consentimiento del trabajador y pueden ser de la siguiente manera: máximo 3 horas diarias y deben ser pagadas al doble. El límite son 3 veces por semana y si se elabora más tiempo se debe de pagar al triple. Ujú. Bueno, la jornada diurna es de las 6 a las 8, la nocturna entre las 8 y las 6 y la jornada mixta serán 7 horas y media laborales comprendidas entre el horario diurno y nocturno. En el producto número 6 lo que tendrán que hacer será una infografía sobre lo que es esta parte de la jornada de trabajo, ¿sale? Recuerden ustedes, el fundamento está del 58 al 68 de Ley Federal del Trabajo. Después hablaremos de las vacaciones. ¿Qué pasa con esta parte de las vacaciones? Estas vacaciones se contemplan del 76 al 81 dentro de la Ley Federal del Trabajo y aquí les comparto esta tabla que es muy útil para el cálculo de las vacaciones, por ejemplo, las vacaciones que le corresponden a cada uno de los trabajadores, dependiendo de los años de servicio, porque esto viene dentro de la ley, pero aquí está como que más claro, ¿no? Bueno, siento yo. Por ejemplo, a los trabajadores que tienen un año les corresponden 6 días de vacaciones, que es el mínimo de vacaciones. Después, por 2 años de trabajo les corresponderán 8, por 3 años 10, por 4 años 12. Ajá. Aumenta 2 días hasta llegar a los 4 años. A partir del quinto año ya se toma de la extensión, por así decirlo, a 4 años. Es decir, de 5 a 9 años, pero solo aumentan 2 días, tendrán 14 días. Después de 10 a 14 años tendrán 16 días, de 15 a 19, 18 días, de 20 a 24, 20 días, van aumentando de dos en dos los días y de 4 en 4 los años. ¿Okay? Así es como vienen estas tablitas. Ahora, no se puede recompensar con una remuneración el salario. El salario no se puede, las vacaciones, perdón. La prima de antigüedad consiste en el importe de 12 días de salario por cada año de servicios.
También hay una prima vacacional que no debe de ser menor al 25% del salario que le corresponde al trabajador, y las vacaciones se deben conceder dentro de los 6 meses siguientes al cumplimiento del año de servicio, ¿sí? Y ojo, no se pueden pagar, es decir, que te digan y de manera, me hubiera encantado que aquí hubiera algún compañero presente porque me lo han preguntado dentro de los mensajes, de las retroalimentaciones, hemos intercambiando algunas cuestiones de estas y me dicen, oye, ¿me pueden pagar mis vacaciones? Es decir, que me digan, ¿sabes qué? Tus vacaciones serán la última semana de diciembre, pero ¿qué crees? Es cierre de año, tenemos mucho trabajo, entonces pues no te las vamos a otorgar, pero te las vamos a pagar. Ajá. Entonces, eso va en contra de la ley, no se pueden pagar las vacaciones, se tienen que gozar, forzosamente se tienen que gozar, no son remunerables, ¿sí? Eh, los días de descanso, también los días de descanso están contemplados del 69 a 75 dentro de Ley Federal del Trabajo. Aquí nos marca que se van a laborar 6 días y se va a descansar uno con jornada de 8 horas. Ojo, hay empresas que trabajan 10 horas. Me dijo, algún compañero me dijo, oye, yo entro a las 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 y salgo a las 5:30 o a las 6. Ah, ok, lo que pasa es que te están dando una hora de trabajo, una hora de comida, perdón, y estás reponiendo una hora para no ir el sábado. Las empresas que trabajan de lunes a viernes pueden hacer eso, trabajar o hacer que los trabajadores vayan 9 o 10 horas, pero con la condicionante de que no trabajen los sábados y de que tengan una hora de comida. Ujú. Eh, También dentro del 71, perdón, en el 72 habla de la prima dominical. En caso de que el trabajador no descanse el domingo, pues bueno, le corresponde un 25% con base a su salario, ¿no? También lo que son los días de descanso obligatorios que están contemplados también en el 75 de Ley Federal de Trabajo y pues son el 1 de enero, el primer lunes de febrero, el tercer lunes de marzo, el 1 de mayo, el 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre y el 25 de diciembre. Esos son únicamente los obligatorios, nada de que el día de la Candelaria, nada de que el 10 de mayo, no, 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 no. Esos son únicamente los días que están contemplados por la Ley Federal del Trabajo y que, bueno, son los días de descanso obligatorios. ¿Sale? En el producto 7, ustedes tendrán que hacer un resumen de los días de descanso y también de las vacaciones que vimos en el slide anterior. Ahora, esto es importante, los derechos y las obligaciones de los trabajadores y de los patrones. ¿Dónde lo encontramos este fundamento? Del 132 al 135 de la misma ley. Por ejemplo, las obligaciones del patrón, pues será pagar el salario o la indemnización, proporcionar los útiles, herramientas y materiales, tener un lugar seguro para guardar su herramienta, tener suficientes sillas, ser amable con el trabajador, pedir constancia si es que lo solicita. El trabajador puede ir a votar, puede avisar el sindicato de las vacaciones, alfabetizar y capacitar, etcétera, etcétera. ¿Qué se le prohíbe al patrón? Al patrón se le prohíbe negarse a aceptar a un trabajador por discriminación, exigir que compre sus artículos, aceptar o pedir dinero por el empleo, obligar a afiliarse o alistarse del sindicato o salirse del sindicato, perdón, restringir los derechos, señalar al trabajador para que no tenga empleo, en fin. Los trabajadores, ¿qué obligaciones tienen? Desempeñar su trabajo con intensidad, cuidado y esmero de la forma, tiempo y lugar convenidos, dar aviso inmediato y las causas de la falta de asistencia, cuidar el material de trabajo, observar buenas costumbres, prestar auxilio e integrar organismos de seguridad, someterse a reconocimiento médico y avisar de enfermedad contagiosa, etcétera. Prohibiciones: poner en peligro la vida, la de los compañeros o del establecimiento, faltar al trabajo sin causa o sin avisar, sustraer equipo o herramienta material de la empresa y la suspensión de labores, ¿no? Entonces, estas serían los derechos y las obligaciones del trabajador. ¿Y qué tendremos que hacer en el producto 8? En el producto 8 tendremos que hacer 4 casos prácticos donde se aplique una prohibición y una obligación para el trabajador, ¿vale? Esto es lo que tendremos que hacer. Vamos al siguiente tema, que son los derechos de preferencia y antigüedad y de ascenso. Esto está contemplado del 154 al 153 de la Ley Federal del Trabajo.
Aquí nos establece, por ejemplo, el 154, la obligación del patrón de dar preferencia a los trabajadores mexicanos. Eso es bien importante porque luego hay empresas pues que no lo aplican, ¿verdad? El 155, sobre todo, perdón, los corporativos, los grandes corporativos y las multinacionales. Artículo 155, que es necesario que el trabajador que solicite el empleo especifique cada parte por el cual pues debe de ser preferido, ¿no? Así como que su lista de, mira, pues yo llevo 10 años en la empresa, hice que obtuviéramos mayores ganancias, siempre he estado con la fuerza de ventas, etcétera, etcétera, ¿no? Artículo del 156 al 162 también. Bueno, es que solo les toco los más relevantes. Y el 153 es la capacitación y adiestramiento, porque esto también se los toco con gran énfasis, porque bueno, hay empresas que no brindan ni esta capacitación ni este adiestramiento. Es una tristeza, les comentaba hace yo un momento que yo tengo la licenciatura en contaduría también, y aquí el tema es que cuando yo estaba laborando en algunas empresas, tuve el gusto de laborar en empresas particulares, hoy tengo el más, en empresas privadas, perdón, hoy tengo el mayor gusto de trabajar para mí, pero bueno, había colegas que, no sé, había un curso de reformas fiscales, ¿no? Había un curso de miscelánea fiscal, había un curso de cálculo de presentación, perdón, de declaración anual, de presentación de informativas, había un cálculo para poder aprender nuevamente un software, ¿no? Contable, háblese de un COI o de un SAP. Entonces, no iban porque les decía yo, oye, no, no vas, no, pues es que mi patrón no me da chance, es en horas de trabajo. Oye, pues es que no es que te dé chance, tú tienes que ir y aparte te lo tendría que pagar. No, dice, no, pues si con trabajos me dan chance, menos me lo van a pagar. Entonces, esta parte de la capacitación, del adiestramiento, es una obligación del patrón siempre y cuando pues tú como trabajador estés aprovechando esa capacitación, estés llevando a cabo, aplicando esos conocimientos que tú fuiste a adquirir, porque bueno, al final del día, pues el beneficio es para el empresario, el beneficio es para obtener mayores utilidades, para que hayas mejor, para que hagas mejor tu trabajo, para que tengas personal capacitado y a la vanguardia, ¿no? Entonces, esa es una obligación por parte de los patrones. Ujú. ¿Qué vamos a hacer en el producto número 9? Resolveremos un cuestionario sobre lo que es la capacitación y el adiestramiento, bueno, enfocándonos a estos artículos que ya mencionamos, ¿no? Eh, la PTU, también aquí hubo algunos comentarios, algunos intercambios con algunos compañeros. Me hubiera de verdad gustado que pudieran estar aquí y si no, por favor, vean la grabación y pues bueno, ahora sí que cuando la vean, si queda alguna duda o algún tema de debate, pues por favor, mándenme por ahí un mensajito y pues lo comentamos, ¿no? Em, la participación de los trabajadores en el reparto de utilidades, la famosa PTU, que hemos escuchado ya muchos spots publicitarios que nos dicen, lo tenemos que pagar o la tienen que pagar en mayo. Y no es cierto. Miren, bueno, no es que no es cierto. Les voy a explicar cómo está la situación y ustedes lo podrán ver del 117 al 131 de la Ley Federal del Trabajo. Lo que establece la ley específicamente es que el pago se debe de realizar dentro de los 60 días posteriores y así lo maneja la ley. Así lo van a encontrar ustedes en el 122, 123, no recuerdo bien, pero lo van a encontrar así a la letra textual. El pago se hace dentro de los 60 días posteriores a la presentación de la declaración anual de ISR o de impuesto sobre la renta. Entonces, si hablamos de 60 días naturales, les quiero comentar que la obligación de presentar la declaración anual de ISR para las personas morales será a más tardar el 31 de marzo. Ajá. Y para las personas físicas a más tardar el 30 de abril. Si estamos hablando de 60 días, si una persona moral presentó su declaración el último día como buen mexicano, el 30 de marzo, 31 de marzo, perdón, tendríamos todo abril y todo mayo para pagarlo, ¿no? Dentro de esos primeros 30 días. Entonces tenemos todo abril y todo mayo, pero dice aquí, la ley establece dentro de los 60 días posteriores a la presentación de la declaración anual. Estamos hablando de marzo, sería abril y mayo. Tienen todo abril y todo mayo.
Ahora, si estamos hablando de una persona física, las personas físicas presentan su declaración anual el 30 de abril. Si la presentaron el 30 de abril, van a tener todo mayo y todo junio para poder pagarle a los trabajadores este PTU. Ajá. Eso es lo que establece. Entonces, para que, bueno, quedemos claros en que no precisamente es en mayo, sino que hay que ver cuándo te corresponde según la ley y cuándo presentaste. Vamos, tenemos que regirnos por parte de la ley y la ley sí es muy sancionadora. Eso sí, hay que ser muy claros en esta parte, ¿no? Todos los organismos descentralizados que protegen al trabajador, como en este caso el Seguro Social, la Secretaría de Hacienda, en esta parte, ¿no? Por ejemplo, también, se me fue el otro. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entonces, todas estas tienen, le dan el beneficio al trabajador, siempre están pendientes del trabajador y bueno, su finalidad es protegerlo. Entonces, sí van a sancionar al patrón que no esté cumpliendo o que esté actuando dolosamente contra el trabajador, es decir, si obtuvo utilidad la empresa y no repartió utilidades, habrá una sanción. Esas sanciones están también dentro de la Federal de Trabajo y yo recuerdo que es una multa que va de 250 a 5,000 UMAS, que más o menos estamos hablando de unos 22,000 a 500,000 pesos, más o menos, sería la sanción que tendrían que pagar. También comentarles que la PTU sí es el 10% de la utilidad, será gravable, pero ese 10% de utilidad que se le va a repartir a los trabajadores se da en dos partes. Un 5% se le va a repartir a todos los trabajadores considerando el número de días que laboraron. Por cada año de servicio. Y la segunda parte se va a distribuir en función al salario percibido por los trabajadores durante ese año, durante ese mismo año que se generó la utilidad. Entonces, esas serían las dos partes como se está dividida este reparto de utilidad. Y bien, ¿qué vamos a hacer en con esta información? Con el producto número 10, pues tendremos que elaborar una infografía sobre la PTU, ¿sale? Eso tendremos que hacer en el producto número 10. Después, em, en el siguiente, en el siguiente tema, nosotros vamos a hablar de lo que es los riesgos de trabajo. Los riesgos de trabajo que están contemplados del 472 al 515 de la Ley Federal del Trabajo. Y bueno, ¿qué es a lo que se refieren específicamente estos riesgos de trabajo? Bueno, pues serían algunas cuestiones que pondrían, como su nombre lo indica, en riesgo al trabajador por algunas circunstancias en específico. Y les decía yo que están dentro del 472 al 515. Por ejemplo, em, no sé, nos conceptualiza, ¿no? Para empezar, ¿qué son los riesgos de trabajo? Que serían todos los accidentes y las enfermedades que están expuestos los trabajadores en el ejercicio o con motivo de su trabajo. También nos define lo que es el accidente de trabajo, una enfermedad de trabajo, cuándo va a ser responsable el patrón por la seguridad y por la higiene de sus trabajadores. eh, Cuando los riesgos se realizan, qué tipo de incapacidad puede producir, ¿no? Si es temporal, permanente, ya sea permanente, parcial o total, lo que son las indemnizaciones, ¿qué más, qué más, qué más? En los derechos que tiene un trabajador, ¿no? Al momento de sufrir un riesgo de trabajo, como por ejemplo la rehabilitación, la asistencia médica, la indemnización en su caso, que se le otorguen medicamentos o material de curación, alguna prótesis, por ejemplo, ¿no? Bueno, todo esto es lo que está dentro de estos artículos. Y lo que vamos a hacer aquí, ya no lo noté, pero lo que vamos a hacer aquí en la parte de riesgo de trabajo es también elaborar un resumen sobre pues sobre esta información, ¿ok? Entonces, bueno, pues a grosso modo, chicos, esto es lo que ustedes tendrán que
que hacer. Estos son los temas demasiado sintetizados. Espero que tengan la posibilidad de poder ver esta información que preparé para ustedes y pues yo me reitero nuevamente a sus órdenes. Estaré pendiente de todos sus envíos para poderlos retroalimentar, para poder fortalecer esos conocimientos o esas deficiencias que yo note que ustedes tienen y poderles poner por ahí un puntito o un ojo de que estudien alguna cuestión o corrijan alguna situación, ¿de acuerdo? Pues que tengan excelente noche. Mi nombre es Junuen Gómez Paredes y es un placer poderlos acompañar durante el transcurso de esta materia. Que tengan una excelente semana. Todavía nos faltan 2 semanitas para concluir la materia, así es que, bueno, a echarle ganas en esos productos que tenemos pendientes. Cuídense mucho y bienvenidos.